foto. Él es Danforth, Westmore, Bronson. Córtate el cabello y date un baño. No tendrías tantos problemas. Espero que llegues pronto. Lanzada en 1982, First Blood presentó al mundo a John Rambo, un veterano de la Guerra de Vietnam cuya lucha contra la injusticia y sus habilidades de supervivencia lo convirtieron en un icónico héroe de acción. First Blood es una película estadounidense de acción bélica de 1982 que presentó al público a uno de los personajes más icónicos del cine de acción, John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. La película fue dirigida por Ted Kotcheff y coescrita por Michael Kossoll, William Sackheim y el propio Stallone. Está basada en la novela de 1972 de David Morrell, también titulada First Blood, que exploraba las secuelas psicológicas y emocionales que enfrentaban los soldados que regresaban de la guerra de Vietnam. La historia sigue a John Rambo, un ex boina verde y veterano de la guerra de Vietnam que deambula por Estados Unidos en busca de paz, un propósito y un sentido de pertenencia después de la guerra. Al llegar a un pequeño pueblo tranquilo y aparentemente normal, se encuentra inmediatamente con la hostilidad y la desconfianza de las autoridades locales, en particular del sheriff Will T. Astley. Lo que comienza como un simple malentendido se convierte rápidamente en un conflicto abierto, ya que Rambo es acosado, arrestado y maltratado, lo que desencadena dolorosos recuerdos de sus experiencias bélicas. Incapaz de soportar el abuso, Rambo escapa de la custodia y huye a la naturaleza circundante. Utilizando sus excepcionales habilidades de supervivencia, conocimientos tácticos y entrenamiento de combate, logra evadir una persecución masiva que involucra a la policía local, la policía estatal y la Guardia Nacional. A medida que la persecución se intensifica, la película pasa de una narrativa de acción directa a una tensa exploración de la supervivencia, el trauma y las consecuencias de llevar a un hombre profundamente dañado hasta su límite. Richard Crenna coprotagoniza como el coronel Sam Trautman, exoficial al mando y mentor de Rambo, quien lo comprende mejor que nadie y advierte repetidamente a las autoridades sobre el peligro de acorralarlo. Brian Dennehy ofrece una poderosa actuación como el sheriff Will T. Astley, un agente de la ley orgulloso y obstinado cuya negativa a ceder alimenta el conflicto creciente. Más allá de su acción y suspense, First Blood destaca por su tono serio y profundidad emocional, resaltando las dificultades de los veteranos que regresan a una sociedad que no los comprende ni los acoge. La película se convirtió en un gran éxito de crítica y público, sentando las bases para la longeva franquicia de Rambo,
y sigue siendo notable por su contundente mensaje sobre la guerra, el trauma y la supervivencia. First Blood se estrenó en los cines de Estados Unidos el 22 de octubre de 1982. En su estreno, las críticas fueron mixtas. Algunos críticos se centraron en la intensa violencia y la atmósfera sombría de la película, mientras que otros apreciaron su enfoque serio y su carga emocional. Sin embargo, a pesar de las opiniones divididas de la crítica en aquel momento, la película se convirtió rápidamente en un gran éxito de taquilla. El público respondió con entusiasmo, y First Blood recaudó aproximadamente $125,2 millones en todo el mundo. Este impresionante resultado la convirtió en la 13ª película más taquillera en la taquilla nacional de 1982 y la 7ª a nivel mundial ese mismo año, consolidándola como uno de los estrenos más exitosos de su época. En 1985, la película alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer éxito de taquilla de Hollywood en estrenarse oficialmente en China. Su acogida allí fue extraordinaria, atrayendo a un público masivo y vendiendo una cantidad de entradas sin precedentes. First Blood mantuvo durante décadas el récord de mayor número de entradas vendidas por una película estadounidense en China, un récord que permaneció imbatido hasta 2018. Este logro puso de manifiesto los temas universales de la película y su capacidad para conectar con el público mucho más allá de Estados Unidos. En los años posteriores a su estreno, First Blood ha sido reevaluada por críticos e historiadores del cine, lo que ha dado lugar a una reputación mucho más positiva que la que recibió inicialmente. Las revisiones modernas han destacado las poderosas interpretaciones de Sylvester Stallone, Brian Dennehy y Richard Crenna, así como la exploración del trauma, la alienación y las dificultades a las que se enfrentan los veteranos de guerra al regresar a la vida civil. Hoy en día, la película es ampliamente considerada una obra fundamental del género de acción, reconocida no solo por su influencia en películas de acción posteriores, sino también por su profundidad emocional y su perdurable impacto cultural. El éxito de First Blood condujo directamente a la creación de la franquicia Rambo, convirtiendo al personaje de John Rambo en un ícono global de la cultura pop. Sylvester Stallone continuó dando forma a la serie coescribiendo y protagonizando 4 secuelas, cada una expandiendo la historia de Rambo y transformándolo en uno de los héroes de acción más reconocibles de la historia del cine. Más allá de las películas, la popularidad de Rambo se extendió a múltiples formatos mediáticos. La franquicia creció hasta incluir una serie de televisión animada dirigida a un público más joven, una serie de cómics de larga duración, una colección de novelas y varios videojuegos, todo lo cual ayudó a mantener la relevancia del personaje a lo largo de generaciones y en todo el mundo. La historia que comenzó en First Blood continuó con su secuela directa, Rambo: First Blood Part 2, estrenada en 1985. Esta secuela orientó la serie hacia un estilo más grandilocuente y lleno de acción, consolidando aún más el estatus de Rambo como una figura clave en el género de acción. En diciembre de 1981, John Rambo, ex boina verde del ejército de los Estados Unidos y veterano de la guerra de Vietnam, se da cuenta con dolor de que es el último miembro superviviente de su unidad de combate. Esta verdad se vuelve devastadoramente clara cuando se entera de que su amigo cercano del ejército, Delmar Berry, ha fallecido recientemente. La muerte de Delmar no fue consecuencia del combate, sino de complicaciones de salud a largo plazo causadas por la exposición al agente naranja durante su despliegue en Vietnam, un recordatorio de que los efectos de la guerra continuaron cobrándose vidas mucho después de su finalización oficial. La noticia deja a Rambo abrumado por el dolor, la culpa del superviviente y una profunda sensación de aislamiento. Sin familia, sin hogar y sin un propósito claro, se encuentra a la deriva, sin saber a dónde pertenece en un mundo que parece haber seguido adelante sin él. Con poco más que sus recuerdos y su entrenamiento militar, Rambo viaja a pie y finalmente llega al tranquilo pueblo de Ope, Washington. Entra en el pueblo buscando nada más que una comida o un momento de conexión humana, pero en cambio se encuentra con sospecha y hostilidad. El sheriff local, Will Teasley, se fija rápidamente en Rambo y emite un juicio negativo inmediato basado en su aspecto rudo y su comportamiento retraído. Viéndolo como un vagabundo y una posible fuente de problemas, Teasley se enfrenta a Rambo y lo trata con abierto desprecio. Este encuentro despectivo y lleno de prejuicios desencadena una cadena de acontecimientos que se intensificarán rápidamente, transformando un simple malentendido en una confrontación peligrosa que cambiará sus vidas para siempre.
El sheriff Will Teas le escolta a John Rambo hasta las afueras del pueblo, dejando claro con sus palabras y acciones que Rambo no es bienvenido en Ope. Le advierte con firmeza que no regrese, tratándolo como un forastero indeseado en lugar de como un ser humano. El encuentro deja a Rambo profundamente humillado y juzgado injustamente. En lugar de desaparecer discretamente como se le había ordenado, Rambo regresa al pueblo, impulsado por una mezcla de orgullo herido, frustración y la necesidad de defenderse tras haber sido tratado con tanto desprecio. El regreso de Rambo provoca de inmediato a Teasle, quien lo interpreta como un acto de desafío. Sin dudarlo, el sheriff lo arresta y lo detiene, decidido a imponer su autoridad y darle una lección. Rambo es llevado a la cárcel local para ser procesado, donde queda bajo la supervisión del subjefe de policía de Teasle, Art Galt. Galt es abiertamente cruel y agresivo, y dirige a los demás agentes para que traten a Rambo con una dureza innecesaria. En lugar de seguir el procedimiento adecuado, se burlan de él, lo intimidan y lo maltratan físicamente, despojándolo de su dignidad y llevándolo al límite. La violencia y el confinamiento desencadenan poderosos flashbacks en Rambo, obligándolo a revivir la horrible tortura que sufrió como prisionero de guerra en Vietnam. Los sonidos, las ataduras y la brutalidad difuminan la línea entre el pasado y el presente, sumiéndolo en un estado de pánico y angustia psicológica. Actuando por puro instinto de supervivencia, Rambo se defiende con una ferocidad nacida del entrenamiento y el trauma. Domina a sus captores, escapa de la cárcel y huye del pueblo usando su cuchillo de combate para defenderse. Retirándose a las montañas circundantes, desaparece en la naturaleza, preparando el escenario para una persecución que escalará y transformará un conflicto de un pequeño pueblo en una cacería humana a gran escala. El sheriff Teas le organiza rápidamente una gran partida de búsqueda para dar con Rambo, movilizando a sus agentes, junto con apoyo aéreo y perros rastreadores entrenados. Decidido a capturarlo, Teas le trata la situación como una importante operación policial en lugar de un malentendido que se ha descontrolado. El terreno accidentado y el denso bosque dificultan la persecución, aumentando las tensiones entre los hombres involucrados. Durante la búsqueda, el subjefe Art Galt desafía abiertamente las órdenes directas de Teasle. Actuando por impulso y su naturaleza agresiva, Galt intenta matar a Rambo disparándole desde un helicóptero que vuela a baja altura. Rambo, acorralado y desesperado, reacciona instintivamente para sobrevivir. Lanza una piedra contra la aeronave, lo que provoca que el piloto pierda el control. El helicóptero se tambalea violentamente, y Galt pierde el equilibrio y cae al vacío, muriendo en el acto, lo que marca la primera consecuencia fatal de la creciente persecución. Poco después, Teasle descubre la verdad sobre el hombre al que persigue. Le informan de que Rambo no es un simple vagabundo, sino un soldado de las Fuerzas Especiales altamente entrenado y condecorado con la Medalla de Honor. A pesar de esta revelación y del evidente peligro de continuar la persecución, Teasle se niega obstinadamente a suspender la búsqueda, impulsado por el orgullo y la necesidad de imponer su autoridad. Mientras tanto, Rambo, profundamente conmocionado por lo sucedido y sin querer causar más derramamiento de sangre, intenta rendirse pacíficamente. Levanta las manos y trata de entregarse, con la esperanza de poner fin a la violencia. Sin embargo, los agentes entran en pánico y abren fuego contra él. Obligado una vez más a luchar por su vida, Rambo abandona la idea de rendirse y desaparece entre los árboles, adentrándose aún más en el bosque a medida que la persecución se intensifica. Una vez en lo profundo del bosque, Rambo se vale de su experiencia en supervivencia y sus habilidades en la naturaleza para mantenerse con vida y burlar a sus perseguidores. Utilizando el entorno natural a su favor, construye cuidadosamente una serie de trampas improvisadas diseñadas no para matar, sino para incapacitar a los agentes que lo persiguen. Uno a uno, los agentes son sorprendidos, heridos o forzados a retirarse, lo que deja claro que Rambo no actúa por malicia, sino por pura necesidad de sobrevivir. Sus acciones demuestran su disciplina y autocontrol, incluso cuando la situación se vuelve cada vez más peligrosa. Durante un enfrentamiento, Rambo acorrala al sheriff Teasle y lo amenaza con un cuchillo. En un tenso intercambio, Rambo advierte a Teasle que abandone la persecución y lo deje en paz, dejando claro que la situación ya ha llegado demasiado lejos. Tras lanzar su advertencia, Rambo perdona la vida de Teasle y desaparece de nuevo en el bosque, eligiendo la huida en lugar de la venganza.
A medida que la persecución se intensifica y escapa al control de las autoridades locales, agentes de la Patrulla Estatal de Washington y unidades de la Guardia Nacional de Washington son desplegados para ayudar en la búsqueda. Reconociendo la gravedad de la situación, el ejército también llama al coronel Samuel Trautman, antiguo oficial al mando y mentor de Rambo, quien comprende las habilidades de Rambo mejor que nadie. Trautman aconseja urgentemente a Teasle que se retire, advirtiéndole que acorralar a Rambo solo provocará más destrucción. Sin embargo, impulsado por el orgullo y la determinación, Teasle se niega a ceder. Usando una radio, Trautman intenta comunicarse directamente con Rambo, suplicándole que se rinda y prometiéndole que aún puede recibir ayuda. Rambo, emocionalmente destrozado y abrumado por años de trauma reprimido, rechaza las súplicas de Trautman. Condena airadamente a Teasle y a los ayudantes del sheriff por su crueldad y maltrato, insistiendo en que él no inició la violencia y que ellos fueron los primeros en atacar. Sus palabras subrayan la tragedia central de la historia, un hombre llevado al límite por una sociedad que no supo comprenderlo. Finalmente, Rambo se refugia en una mina abandonada, utilizándola como último escondite mientras la persecución se estrecha a su alrededor. Unidades de la Guardia Nacional rodean la zona e intentan obligarlo a rendirse, pero cuando el fuego de supresión sostenido no logra desalojarlo, intensifican su respuesta. Se dispara un cohete M-72 LAV contra la entrada de la mina, provocando una explosión masiva que derrumba la estructura. Tras la explosión, Teasle y las fuerzas reunidas creen que Rambo finalmente ha muerto, asumiendo que la explosión lo ha enterrado vivo bajo los escombros. Sin que ellos lo sepan, Rambo sobrevive. Valiéndose una vez más de su entrenamiento e instintos, escapa a través de un conducto de ventilación oculto en lo profundo de la mina. Herido, exhausto, pero aún decidido, regresa hacia la civilización. En el camino, secuestra un camión de transporte militar, utilizándolo para regresar al pueblo de Ope con un único propósito: enfrentarse al sheriff Teasle y poner fin a la pesadilla en sus propios términos. A pesar de la aparente conclusión de la persecución, el coronel Trautman insta nuevamente a Teasle a detener la búsqueda, advirtiéndole que presionar a Rambo aún más solo conducirá al desastre. Sin embargo, Teasle se mantiene inflexible, consumido por un orgullo obstinado y la necesidad de afirmar su autoridad. Mientras Rambo entra en el pueblo amparado por la oscuridad, siembra el caos como una distracción deliberada. Provoca una explosión en una gasolinera, dejando gran parte del pueblo a oscuras al cortar el suministro eléctrico. En medio de la confusión, también destruye una armería local, impidiendo que los agentes accedan a las armas, simbólicamente utilizando las herramientas de la violencia contra quienes pretendían usarlas contra él. El tranquilo pueblo se transforma en un campo de batalla, preparando el escenario para el enfrentamiento final entre Rambo y el hombre que se negó a dejarlo escapar. Dentro de la oscura oficina del sheriff, Rambo desata su rabia y desesperación, disparando sin control mientras los símbolos de autoridad y control se hacen añicos a su alrededor. La destrucción no está impulsada por la crueldad, sino por años de trauma reprimido que finalmente estalla tras haber sido llevado al límite. Cuando el sheriff Teasle lo confronta por última vez, Rambo apunta deliberadamente a la pierna, hiriéndolo gravemente con una ametralladora M60 que había tomado previamente del camión militar secuestrado. Incluso en este momento de violencia, Rambo se detiene antes de matarlo, marcando una clara diferencia entre la supervivencia y la venganza. Mientras el caos amaina, el coronel Sam Trautman llega al lugar y se acerca a Rambo con calma, hablándole no como a un enemigo, sino como a un soldado y una figura paterna. Trautman apela al hombre detrás del arma, recordándole a Rambo que la lucha no tiene por qué continuar y que ya no está solo. Exhausto, emocionalmente destrozado y sin ningún lugar a donde huir, Rambo baja su arma. En un desahogo crudo y doloroso, Rambo se derrumba y habla abiertamente sobre sus experiencias en Vietnam, la pérdida de sus amigos, los horrores del combate y la forma en que fue abandonado e incomprendido al regresar a casa. Describe un mundo donde fue entrenado para matar y sobrevivir, solo para ser rechazado y criminalizado cuando intentó vivir como civil. Esta liberación emocional marca la primera vez que Rambo realmente se enfrenta a su dolor en lugar de huir de él. Trautman lo consuela con delicadeza, abrazándolo mientras el peso de todo lo que ha soportado finalmente se le viene encima. Con compasión y autoridad serena,
Trautman escolta a Rambo bajo custodia federal, asegurándose de que sea tratado como un veterano con problemas en lugar de como un monstruo. Mientras tanto, el sheriff T. Ashley es llevado en una camilla a una ambulancia para recibir tratamiento médico por sus heridas. El enfrentamiento termina no con un triunfo, sino con una sombría sensación de tragedia, que subraya el costo humano del orgullo, la incomprensión y las cicatrices perdurables de la guerra. La película está protagonizada por Sylvester Stallone en el papel principal de John J. Rambo, un ex-boina verde altamente entrenado y veterano de la guerra de Vietnam cuyas cicatrices emocionales e instintos de supervivencia impulsan la historia. La actuación de Stallone aporta profundidad y vulnerabilidad a un personaje que a menudo se malinterpreta como un simple héroe de acción. Richard Crenna interpreta al coronel Samuel R. Sam Trautman, antiguo oficial al mando y mentor de Rambo. Trautman comprende las habilidades y el trauma psicológico de Rambo mejor que nadie y actúa como la brújula moral de la película, intentando repetidamente evitar que la situación se agrave. Brian Dennehy interpreta al sheriff William Will T. Ashley, el testarudo y orgulloso agente de la ley cuyo enfrentamiento con Rambo desencadena el conflicto principal. La negativa de T. Ashley a ceder transforma un incidente menor en una crisis a gran escala, convirtiéndolo tanto en antagonista como en una figura trágica. Bill M. Kinney interpreta al capitán Dave Kern, un oficial de la policía estatal que llega para ayudar en la creciente búsqueda. Su presencia subraya cómo la situación escapa al control de las fuerzas del orden locales. Jack Starrett interpreta al sargento adjunto Arthur R. Galt, el sádico y agresivo jefe de policía adjunto cuyo abuso hacia Rambo contribuye al colapso del veterano. La crueldad e imprudencia de Galt desempeñan un papel crucial en la escalada de violencia posterior. El reparto secundario de First Blood añade aún más profundidad y tensión a la representación de las fuerzas del orden y la creciente persecución en la película. Michael Talbot interpreta al agente Balford, uno de los oficiales que participan en la persecución de Rambo. Su personaje representa a los agentes de a pie que siguen órdenes, pero que a menudo se encuentran en situaciones peligrosas e impredecibles debido al caos que se desata. Chris Mulkey interpreta al agente Ward, otro miembro del equipo del sheriff. Al igual que Balford, Ward se ve envuelto en la persecución cada vez más mortal, lo que pone de manifiesto cómo las fuerzas del orden inexpertas o demasiado confiadas pueden tener dificultades para enfrentarse a un veterano de combate altamente entrenado. John M. Liam interpreta a Orvalke Yerman, un habitante del pueblo cuya presencia enfatiza el ambiente de pueblo pequeño y la tensión entre los civiles y el caos provocado por la persecución. Alf Humphreys interpreta al agente Lester, otro de los agentes bajo el mando de T. Ashley. Lester, junto con sus compañeros, se ve arrastrado al conflicto, mostrando la rapidez con la que un malentendido puede degenerar en una situación violenta e incontrolable cuando se combinan el miedo, el orgullo y la agresión. En conjunto, estos personajes secundarios contribuyen a crear una sensación de realismo y urgencia, haciendo que el pueblo de Ope parezca una comunidad atrapada en medio de una crisis extraordinaria. El extenso reparto de la película continúa dando vida al ambiente tenso y caótico que rodea la huida de Rambo. David Caruso interpreta al ayudante Mitch Rollers, uno de los agentes más jóvenes involucrados en la persecución. Rollers representa al personal policial entusiasta pero inexperto que se ve rápidamente superado por la habilidad de Rambo y la escalada de la situación. David Crowley interpreta al ayudante Singleton, otro miembro del equipo del sheriff, quien, al igual que sus compañeros, se ve cada vez más atrapado en un conflicto que supera con creces su entrenamiento y expectativas. Don McKay aparece como el ayudante Preston, contribuyendo a la sensación de una operación a gran escala que ha movilizado a casi todos los agentes de la ley disponibles en la región. Su personaje intensifica la creciente tensión a medida que la búsqueda se recrudece. Patrick Stack interpreta al teniente Clinton Morgan, un oficial de mayor rango que se incorpora a la operación a medida que la persecución se intensifica. La presencia de Morgan indica la creciente gravedad de la situación, ya que las fuerzas del orden locales comienzan a coordinarse con las autoridades estatales para intentar contener a Rambo, lo que pone de manifiesto la magnitud del conflicto. En conjunto, estos personajes ilustran cómo una combinación de miedo, inexperiencia y autoridad inflexible puede desembocar en el caos al enfrentarse a alguien tan altamente entrenado y desesperado como Rambo.
En 1972, el productor de Columbia Pictures, Lawrence Turman, adquirió los derechos cinematográficos de la novela First Blood de David Morrell por la entonces considerable suma de $175,000. El proyecto atrajo inicialmente al aclamado director Richard Brooks, quien se sintió atraído por el potencial de la historia para explorar temas sociales y psicológicos más profundos. Brooks concibió la adaptación como algo más que una simple historia de acción convencional. Pretendía que fuera un examen alegórico de cómo la sociedad estadounidense percibía a sus veteranos de guerra, contrastando las experiencias de los soldados de la Segunda Guerra Mundial con las de quienes regresaban de la Guerra de Vietnam. Brooks planeó cambios significativos en la historia con respecto a la novela original de Morrell. Una de las diferencias clave era la caracterización del sheriff Will T. Astley. En la novela, T. Astley es retratado como un personaje rígido y antagonista, pero Brooks buscaba darle más profundidad al sheriff, convirtiéndolo en una figura comprensiva atrapada en un dilema moral y ético. Este enfoque habría resaltado la tensión entre el deber, el orgullo y la compasión humana, enfatizando las complejas reacciones de la gente común cuando se enfrenta a circunstancias extraordinarias. El final planeado para la adaptación de Brooks también era notablemente diferente al de la película de 1982. En su versión, T. Astley ordenaría a sus ayudantes que bajaran las armas e intentaría negociar con Rambo pacíficamente, mostrando una voluntad de reducir la tensión del conflicto. Sin embargo, trágicamente, Rambo habría sido asesinado inesperadamente por un agresor desconocido, lo que habría enfatizado la futilidad y la aleatoriedad de la violencia y habría proporcionado un final mucho más oscuro y trágico que el de la película final. Brooks tenía la intención de comenzar la producción en diciembre de 1972, con Nuevo México como principal lugar de rodaje para representar el entorno rural estadounidense. A pesar de la preparación y la visión para la película, el proyecto finalmente se estancó y no siguió adelante. La guerra de Vietnam aún estaba en curso, lo que hacía que el tema fuera políticamente delicado, y Brooks finalmente abandonó el proyecto, dejando la historia sin filmar durante otra década. Este primer intento de adaptar First Blood demuestra cómo los potentes temas y el comentario de la novela sobre los veteranos de guerra habían atraído durante mucho tiempo a los cineastas, incluso si la versión cinematográfica final solo surgiría 10 años después con una visión muy diferente. Después de que fracasara el intento inicial de adaptar First Blood, los derechos cinematográficos fueron adquiridos por John Cailla y de Warner Bros. Pictures por $125,000. En aquel entonces, el estudio consideró contratar a estrellas de renombre como Robert De Niro o Clint Eastwood para el papel de John Rambo, con el objetivo de crear una película que no solo luciera a un actor principal de gran calibre, sino que también explorara los temas más oscuros de la historia. Posteriormente, Walter Newman escribió un guión y Martin Reed fue elegido para dirigir el proyecto. Esta versión de la historia se concibió como una crítica mordaz a la cultura militar estadounidense, destacando las fallas sistémicas y las presiones a las que se enfrentaban los soldados que regresaban de la guerra. En un giro dramático con respecto a la novela y la posterior película de 1982, el coronel Sam Trautman fue concebido como el antagonista de la película, presentándolo bajo una luz moralmente ambigua, como alguien que contribuye a la difícil situación de Rambo. El final propuesto también era significativamente más oscuro, con la muerte tanto de Rambo como del sheriff T. Astley, lo que subrayaba las trágicas consecuencias de la guerra y el conflicto. Otros directores también fueron considerados durante este periodo. Sidney Pollack expresó interés en dirigir, al igual que Martin Bregman, quien posteriormente contrató al dramaturgo David Rabe para que escribiera un nuevo guión. Después de que Bregman abandonara el proyecto, Mickey Nichols consideró dirigir el guión de Rabe, continuando la larga lista de cineastas notables atraídos por los temas intensos y los personajes complejos de la historia. A pesar de estos esfuerzos y de la participación de figuras destacadas, esta versión de First Blood nunca llegó a la producción, quedando el proyecto en un limbo de desarrollo hasta que finalmente los derechos pasaron a otras manos. En 1977, los guionistas William Sackheim y Michael Kosol escribieron una nueva versión del guión de First Blood, que posteriormente serviría de base para la película de 1982. Su guión marcó un punto de inflexión importante en el desarrollo de la historia, sobre todo porque fue la primera versión en la que John Rambo sobrevivía a los acontecimientos de la película, un cambio clave que permitió la posibilidad de secuelas.
Inicialmente, se consideró a John Badham para dirigir el proyecto, lo que reflejaba el continuo interés de la industria en llevar la novela a la pantalla. El productor Carter D. Aben compró el guión de Sackheim y Kosol a Warner Bros. Por $375,000, asegurando los derechos para desarrollar la historia en una producción a gran escala. D. Aben consiguió financiación a través de Cinema Group y contrató al aclamado director John Frankenheimer para dirigir la película, con planes de comenzar el rodaje en Georgia. Esta versión de First Blood se perfilaba como una gran producción, que combinaba un guión atractivo, cineastas experimentados y un sólido respaldo financiero. Tras leer la novela First Blood de David Morrell, los productores Mario Casar y Andrew G. Wagner, de Anabasis Investments, se interesaron profundamente en adaptarla al cine. Vieron la historia como el proyecto ideal para lanzar su nuevo estudio, Carolco Pictures, que pretendían financiar con recursos propios en lugar de depender de financiación externa. En 1981, compraron los derechos cinematográficos a Warner Bros. Por $375,000 y también adquirieron el guión de William Sackheim y Michael Kosol por $125,000 adicionales, lo que les otorgó el control total del proyecto. Ted Kotcheff, que ya había participado en intentos anteriores de llevar First Blood a la gran pantalla en 1976, regresó al proyecto después de que Casar y Wagner le ofrecieran financiar una de sus películas. Kotcheff se convirtió rápidamente en el director, aportando su experiencia y visión a un proyecto que había estado estancado durante casi una década. Para el papel principal de John Rambo, Kotcheff se puso en contacto con Sylvester Stallone. Stallone, que ya era una gran estrella de acción tras el éxito de Rocky, leyó el guión de Sackheim y Kosol en un solo día e inmediatamente se sintió atraído por el personaje y la historia. Entusiasmado con el papel y su potencial dramático, Stallone aceptó el papel, poniendo en marcha la producción final que se convertiría en la película First Blood de 1982, dando origen a una exitosa película y a una franquicia duradera. A lo largo de los años transcurridos desde la publicación de First Blood de David Morrell, se habían presentado numerosos guiones adaptados de la novela a varios estudios, pero ninguno llegó a producirse. Fue la participación de Sylvester Stallone en el proyecto lo que finalmente lo impulsó. Su implicación, combinada con el paso del tiempo desde el final de la Guerra de Vietnam y su inmenso estrellato tras el éxito de las películas de Rocky, le dio la influencia necesaria para modificar la historia de forma significativa. Una de las principales contribuciones de Stallone fue hacer de John Rambo un personaje mucho más comprensivo. En la novela original de Morrell, Rambo mata a muchas de las personas que lo persiguen y el primer borrador de Kosol y Sackheim lo hacía responsable de la muerte de 16 personas. Sin embargo, Stallone decidió eliminar estas muertes de la película. En la versión final, Rambo no causa directamente la muerte de ningún policía ni miembro de la Guardia Nacional, lo que enfatiza su reticencia a dañar a otros y subraya su papel como un hombre que se ve obligado a tomar medidas extremas por supervivencia, no por malicia. Otro cambio importante que implementó Stallone fue permitir que Rambo sobreviviera al final de la película. Tanto en el libro como en los borradores anteriores, el personaje estaba destinado a morir, lo que acentuaba el tono trágico de la historia. Incluso se filmó una escena de suicidio para la película, pero el público de prueba reaccionó negativamente. En respuesta, Kotcheff y Stallone decidieron que Rambo se rindiera ante la insistencia del coronel Trautman, preservando así su vida y manteniendo el impacto emocional de la historia. Stallone también añadió elementos distintivos al personaje de Rambo, sobre todo su cuchillo de supervivencia, que se convirtió en un símbolo icónico del personaje y de su ingenio. Durante la preproducción, Stallone realizó, según se informa, alrededor de 7 revisiones del guión, perfeccionando la historia, los diálogos y la caracterización de los personajes. El director Ted Kotcheff solicitó trabajo adicional para pulir el guión, tarea que llevaron a cabo Larry Gross y David Hiller, asegurando que el guión final equilibrara acción, suspense y profundidad emocional, manteniéndose fiel a la esencia de la historia de Morrell. Estos cambios transformaron First Blood de una historia oscura y vengativa en una película de acción llena de suspense y centrada en el personaje, estableciendo a Rambo como un protagonista profundamente humano en lugar de un asesino unidimensional.
A lo largo de la larga y compleja historia del desarrollo de First Blood, muchos actores de renombre fueron considerados para los papeles principales de la película, lo que refleja tanto el atractivo de la historia como la dificultad de encontrar el reparto adecuado. Durante la primera etapa del proyecto, bajo la dirección de Richard Brooks, este originalmente quería a Bette Davis para el papel de la psiquiatra, probablemente para aportar una presencia fuerte y autoritaria que permitiera explorar el estado psicológico de Rambo. Para el papel del sheriff Will T. Asley, Brooks consideró a Burt Lancaster o a Lee Marvin, ambos actores respetados, conocidos por su imponente presencia en pantalla y su capacidad para transmitir complejidad moral. Cuando Warner Bros. Adquirió el proyecto, el estudio consideró a Robert De Niro y a Clint Eastwood para el papel de John Rambo. Cada actor aportaba un estilo y una personalidad diferentes. De Niro podría haber enfatizado la intensidad y la profundidad psicológica de Rambo, mientras que la imagen ruda y estoica de Eastwood habría convertido al personaje en un tipo duro y silencioso. Más tarde, cuando Martin Reed se unió al proyecto, tenía la intención de elegir a Paul Newman como Rambo, imaginando una interpretación carismática y llena de matices. Sidney Pollack también consideró al legendario Steve McQueen, pero finalmente lo descartó, creyendo que era demasiado mayor para interpretar de forma convincente a un veterano de Vietnam que regresaba en 1975. Otras grandes estrellas que fueron consideradas para el papel a lo largo de los años incluyeron a James Caan, Burt Reynolds y Robert Redford, lo que pone de manifiesto el deseo del estudio de contar con un gran nombre capaz de protagonizar la película. Sin embargo, finalmente fue Sylvester Stallone, entonces en la cima de su fama tras las películas de Rocky, quien aportó tanto el estrellato como la influencia creativa necesaria para llevar la historia a la pantalla. Durante una fase del largo desarrollo de First Blood, el dramaturgo y guionista David Rabe escribió un guión pensando específicamente en Al Pacino para el papel de John Rambo. Rabe mantuvo varias conversaciones en profundidad con Pacino, quien expresó interés en interpretar a Rambo como una fuerza imparable de la naturaleza, inspirado por la tensión e intensidad de Tiburón. Pacino incluso sugirió que el personaje fuera retratado como desequilibrado o un lunático para transmitir plenamente su potencial peligroso. Sin embargo, los productores rechazaron este enfoque por considerarlo demasiado extremo, y Pacino finalmente decidió abandonar el proyecto, ya que la historia le pareció demasiado oscura. Cuando John Badham estaba siendo considerado como director, tenía su propia visión para el reparto. Badham quería que John Travolta interpretara a Rambo, aportando una energía más joven y vulnerable al personaje. Para el coronel Trautman, Badham consideró al legendario George C. Scott, conocido por su imponente presencia, mientras que para el papel del sheriff T. Asley pensó en Gene Hackman o Charles Durning, buscando actores que pudieran transmitir autoridad y complejidad moral. John Frankenheimer, quien estuvo brevemente vinculado al proyecto como director, también exploró varios actores potenciales para Rambo. Powers Botte, Michael Douglas y Nick Nolte fueron considerados, pero Frankenheimer finalmente eligió a Brad Davis, inspirado por su aclamada actuación en Midnight Express. En otra de las primeras consideraciones, se le ofreció el papel de Rambo a Dustin Hoffman, pero lo rechazó, dejando el proyecto en suspenso hasta que Sylvester Stallone se unió al reparto. Estas numerosas ideas de casting a lo largo de los años ilustran cómo el personaje de John Rambo evolucionó en concepto y tono, pasando de ser una fuerza de la naturaleza descontrolada a un personaje más humano, comprensivo y emocionalmente complejo, que fue el que finalmente apareció en pantalla. Para el papel del sheriff Will T. Asley, los productores Mario Casar y Andrew G. Wagner se acercaron a varios actores de renombre, incluidos los ganadores del premio de la Academia Gene Hackman y Robert Duvall, pero ambos rechazaron el papel. Mientras tanto, se le ofreció el papel del coronel Sam Trautman a Lee Marvin, otro actor ganador del Oscar, quien también lo rechazó. Otros actores considerados para estos papeles clave fueron James Mason y Richard Hickel, lo que demuestra el deseo de los productores de reunir un reparto sólido y experimentado, capaz de transmitir la tensión y el drama de la película. Finalmente, se contrató al legendario Kirk Douglas, quien aportó su presencia autoritaria y experiencia al papel. En su autobiografía, The Ragman's Son, Douglas recordó que inicialmente había rechazado el guión. Aceptó unirse al proyecto solo después de que el director Ted Kotcheff modificara el guión para conservar el final original de la novela de David Morrell, que ofrecía una resolución más oscura y trágica. Sin embargo,
Cuando el final se cambió posteriormente a la versión preferida por Sylvester Stallone, en la que Rambo sobrevive, la modificación entró en conflicto con las expectativas Douglas y finalmente abandonó el proyecto. Estos desafíos en el proceso de selección del reparto ponen de manifiesto cómo la producción de First Blood tuvo que lidiar no solo con diferencias creativas, sino también con las visiones contrapuestas de directores, productores y actores, a medida que la historia evolucionaba hasta convertirse en la versión final que llegó a los cines en 1982. Kirk Douglas reflexionó sobre su decisión en su autobiografía, escribiendo: «Pensé que sería mejor, dramáticamente, si mi personaje se diera cuenta de que había creado un monstruo de Frankenstein, un asesino amoral y una amenaza para la sociedad, y matara a Stallone. Si me hubieran hecho caso, no habría habido películas de Rambo. Habrían perdido $1.000 millones. Su visión de un final más oscuro y trágico chocó con el deseo de los productores y de Stallone de mantener a Rambo con vida, lo que finalmente marcó la trayectoria de la franquicia. Después de que Douglas abandonara el proyecto, se consideró a Rock Hudson como reemplazo para el papel del coronel Trautman. Sin embargo, Hudson tenía programada una cirugía cardíaca y tuvo que rechazar la oportunidad de trabajar junto a Stallone. El papel se le ofreció entonces a Richard Crenna, quien lo aceptó y dio vida al personaje. La interpretación de Trautman por parte de Crenna se convirtió en icónica, consolidándolo como una figura clave en la franquicia de Rambo. Su actuación recibió elogios generalizados de la crítica y sigue siendo el papel por el que es más recordado, demostrando su capacidad para transmitir tanto autoridad como una genuina preocupación por el bienestar de Rambo. First Blood se filmó en locaciones del Valle de Fraser en Columbia Británica, Canadá, con un presupuesto de producción de aproximadamente $15 millones. La fotografía principal comenzó el 15 de noviembre de 1981 y continuó hasta abril de 1982, abarcando casi 6 meses de rodaje en diversos paisajes naturales y pequeños pueblos. Las escenas ambientadas en el pueblo de Ope se filmaron en el propio pueblo de Ope, así como en el cercano parque provincial Coquihalla Canyon, que se representó en la película como Chapman Gorge. Las secuencias en la naturaleza, que constituyen una gran parte de la historia de la huida y supervivencia de Rambo, se rodaron en varios lugares impresionantes, incluyendo Capilano Canyon, Golden Ears Provincial Park y Pitt Lake en Pitt Meadows. Estos lugares proporcionaron los bosques escarpados, los acantilados y los ríos que fueron esenciales para crear las secuencias de persecución tensas y visualmente impactantes. Durante la producción, hubo un cambio en el equipo de producción. Ed Carlin, que se desempeñaba como productor, sufrió un ataque cardíaco y tuvo que abandonar el proyecto. Fue reemplazado por Buzz Feitsanz, quien se hizo cargo del resto de la producción. A pesar de estos desafíos, el equipo logró capturar con éxito la tensión dramática, la belleza natural y las intensas secuencias de acción que se convertirían en sellos distintivos de la película final. La producción de First Blood se enfrentó a numerosos desafíos importantes debido al clima y a las lesiones. Inicialmente, las locaciones en la Columbia Británica experimentaron un clima inusualmente cálido y soleado, lo que planteó problemas para el equipo. Habían planeado cielos nublados para crear la atmósfera sombría y tensa esencial para el tono de la película, y el brillo inesperado dificultó lograr el efecto visual deseado. En enero de 1982, sin embargo, un periodo de fuertes nevadas transformó el paisaje, pero también causó retrasos considerables. El crudo invierno detuvo el rodaje durante casi 2 meses, ya que el equipo tuvo que adaptarse a las peligrosas condiciones y a los desafíos logísticos en las escarpadas locaciones naturales. Las exigentes escenas de acción también contribuyeron a nuevos retrasos. Sylvester Stallone realizó muchas de sus propias acrobacias, incluida una peligrosa secuencia en la que se lanza desde un acantilado y cae sobre un árbol. Esta acrobacia le provocó una grave lesión en la espalda y varias costillas rotas, lo que complicó el calendario de rodaje y requirió precauciones de seguridad adicionales. Otros miembros del reparto también sufrieron lesiones, lo que ralentizó aún más la producción. Debido a que la película se retrasó y los costos aumentaron, se realizaron ajustes para controlar el presupuesto. Un cambio notable fue la reducción del tiempo en pantalla de Richard Crenna. Al limitar su papel, los productores pudieron evitar pagarle honorarios más altos que se habrían activado según los términos de su contrato, lo que ayudó a que la producción se mantuviera financieramente viable a pesar de los numerosos contratiempos.
Estos desafíos, el clima impredecible, las lesiones y los retrasos en el calendario hicieron que la realización de First Blood fuera una experiencia agotadora para el reparto y el equipo, pero en última instancia contribuyeron a la autenticidad y la tensión de la película, con la naturaleza salvaje y las intensas secuencias de acción convirtiéndose en elementos centrales de su perdurable atractivo. La producción de First Blood se enfrentó a otro gran desafío debido a las estrictas regulaciones de armas de fuego de Canadá. Todas las armas utilizadas en la película tuvieron que ser importadas legalmente al país, lo que añadió capas de burocracia y complejidad logística al rodaje. Las armas incluían una mezcla de rifles, escopetas y pistolas elegidas específicamente para crear el arsenal militar y policial realista que se ve en la película. En enero de 1982, ocurrió un grave incidente de seguridad cuando se robaron armas de fuego por un valor de más de $50,000 del set de filmación. Entre las armas robadas se encontraban 14 rifles M16, 3 escopetas Remington, 2 revólveres .44 Magnum y 11 rifles Colt AR-15. Aunque todas las armas habían sido modificadas para disparar balas de fogueo por seguridad durante el rodaje, la Policía Montada de Canadá advirtió que podían convertirse con relativa facilidad para disparar munición real, lo que creaba una situación potencialmente peligrosa. En respuesta al robo, la producción aumentó drásticamente la seguridad. Se solicitó la intervención del ejército canadiense para custodiar el set, proporcionando supervisión profesional y garantizando la seguridad tanto del reparto como del equipo técnico. Curiosamente, los soldados que custodiaban el set también actuaron como extras en la película, ayudando a poblar las escenas de la Guardia Nacional y las fuerzas del orden durante las secuencias de la persecución de Rambo. Esta combinación de mayor seguridad y el uso práctico del personal militar ayudó a que la producción continuara de forma segura y añadió autenticidad a la representación de las Fuerzas Armadas persiguiendo a Rambo. El primer montaje preliminar de First Blood fue una versión inusualmente larga y difícil de manejar, con una duración de entre 3 y 3 horas y media. Según Sylvester Stallone, el montaje inicial estaba tan mal hecho que le repugnó e incluso alarmó a su agente, quien temía que pudiera arruinar su carrera. Al parecer, Stallone estaba tan preocupado por la calidad de la película que incluso consideró comprarla por completo y destruirla para evitar su estreno. Reconociendo la necesidad de cambios drásticos, los cineastas emprendieron un intenso proceso de reedición. La duración se redujo drásticamente, recortando la película a 93 minutos, la versión que el público vería en los cines. Este montaje más conciso se centró en el ritmo, la acción y el desarrollo de los personajes, eliminando escenas innecesarias y refinando la historia hasta sus elementos más atractivos. Una de las principales modificaciones durante este proceso de edición fue el final de la película. La conclusión original, que se había filmado anteriormente, fue considerada insatisfactoria tanto por Stallone como por el director Ted Kotcheff. En marzo de 1982, tras el rodaje inicial, se filmó un nuevo final. Esta conclusión revisada permitió que Rambo sobreviviera, rindiéndose al coronel Trautmann, en lugar de morir como en las versiones anteriores de la historia. Este cambio no solo mejoró el impacto dramático de la película, sino que también sentó las bases para las secuelas que eventualmente conformarían la icónica franquicia de Rambo. Los productores Mario Kassar y Andrew G. Vachna se enfrentaron a importantes desafíos para conseguir un distribuidor en Estados Unidos para First Blood. Inicialmente, se acercaron a grandes estudios como Warner Bros., 20th Century Fox y Paramount Pictures, presentando un tráiler promocional de 18 minutos para mostrar el potencial de la película. Si bien lograron acuerdos de distribución internacional, ningún estudio estadounidense estaba dispuesto a comprometerse a estrenar la película en el país en ese momento. Decididos a encontrar un distribuidor para su proyecto, Kassar y Vachna crearon un tráiler más largo, de 55 minutos, y lo presentaron en el American Film Market, ofreciendo a los posibles distribuidores una visión más completa de la película. Esta presentación extendida despertó el interés de varios estudios, incluidos Warner Bros. Y Paramount, quienes expresaron su entusiasmo por el proyecto. Finalmente, Orion Pictures aceptó encargarse de la distribución de First Blood en Estados Unidos, lo que permitió que la película llegara al público estadounidense y allanó el camino para su éxito comercial.
Esta cuidadosa estrategia de utilizar tráileres promocionales para vender la película demuestra cómo Kazar y Wagner sortearon el complejo panorama de la distribución cinematográfica, asegurando que First Blood no solo se completara, sino que también tuviera una amplia difusión. La banda sonora de First Blood fue compuesta y dirigida por el legendario Jerry Goldsmith, cuyo trabajo añadió profundidad emocional y tensión a la película. Su tema principal, titulado Itzalon Road, se asoció estrechamente con John Rambo, destacando tanto su lucha interna como los temas de aislamiento y supervivencia de la película. Este tema icónico fue tan memorable que se reutilizó posteriormente en las 3 secuelas cinematográficas, así como en la serie animada Rambo, The Force of Freedom, consolidando su lugar como un elemento definitorio de la franquicia. La banda sonora original se lanzó por primera vez en LP por el sello Regency. Para facilitar la escucha, las pistas se editaron fuera de su secuencia original en la película para crear un flujo más armonioso en el álbum. Posteriormente, la banda sonora se reeditó en CD, incluyendo una pista adicional, No Power. Esta reedición fue lanzada inicialmente por Intrada Records como parte de sus primeros títulos, y posteriormente reproducida de forma idéntica por Varese Sarabande. En 2010, Intrada lanzó un completo set de 2 candelas que incluía la banda sonora completa. Este set presentaba una versión remasterizada del álbum original, con el logotipo de Carolco añadido, utilizado anteriormente en el álbum Extreme Prejudice de La La Land Records, así como música del tráiler de Rambo, First Blood Part 2, lanzada el 23 de noviembre de 2010, como parte de la serie ilimitada MF de Intrada. Esta colección proporcionó a los fans tanto la banda sonora cinematográfica completa como la experiencia auditiva cuidadosamente seleccionada del álbum original, preservando el trabajo de Goldsmith para las nuevas generaciones de oyentes. David Morrell, el autor de First Blood, grabó una pista de comentarios de audio para la edición especial en DVD de la película, que se lanzó en 2002. Sus comentarios ofrecen información sobre la novela original, el proceso de adaptación y las formas en que la historia y los personajes se trasladaron a la pantalla. 2 años después, en 2004, Sylvester Stallone grabó su propio comentario de audio para la edición definitiva en DVD de First Blood. Esta edición destaca por incluir finales alternativos que no se utilizaron en el estreno en cines. Uno de estos finales muestra a Rambo suicidándose, mientras que otro final humorístico se añadió como una variación desenfadada. Un breve fragmento del final del suicidio también se menciona posteriormente en la 4ª película de la franquicia, Rambo, como parte de una secuencia de flashback. Lionsgate lanzó posteriormente esta edición definitiva en Blu-ray, poniendo a disposición ambas pistas de comentarios, la de Morrell y la de Stallone, en formato de alta definición. Este lanzamiento permite a los fans explorar el proceso creativo, escuchar las perspectivas tanto del autor original como del actor principal y experimentar los finales alternativos que se consideraron durante la producción de la película. A lo largo de los años, First Blood ha tenido múltiples lanzamientos en formatos domésticos, lo que ha permitido que la película siga siendo accesible para las nuevas generaciones de fans. En el Reino Unido, Momentum Pictures lanzó una versión en DVD de alta definición en abril de 2007, permitiendo al público disfrutar de la película con una calidad de imagen y sonido mejorada. En Estados Unidos, Lionsgate lanzó una edición doble el 13 de febrero de 2007, que incluía First Blood junto con la película de acción de 2004, The Punisher. Este lanzamiento ofreció a los fans 2 emocionantes películas de acción en un solo paquete, atrayendo tanto a coleccionistas como a entusiastas del género. Más recientemente, First Blood se lanzó en 4K Ultra HD Blu-ray el 9 de noviembre de 2018. Esta edición presenta una claridad visual mejorada, alto rango dinámico, HDR, y una fidelidad de audio superior, ofreciendo la experiencia de visualización en casa más inmersiva hasta la fecha. Estos lanzamientos han asegurado que la película siga siendo un pilar del cine de acción y esté disponible en formatos modernos tanto para los fans de siempre como para los nuevos espectadores. First Blood fue un gran éxito de taquilla tras su estreno, consolidándose rápidamente como un éxito entre el público estadounidense. Encabezó la taquilla estadounidense durante 3 semanas consecutivas, demostrando una gran popularidad sostenida. Su recaudación en el fin de semana de estreno fue de $6.642.005,
un récord en ese momento para un estreno de octubre, lo que pone de manifiesto la expectación e interés que generó la película. La película continuó con un buen rendimiento durante su exhibición en cines, llegando a recaudar un total de $64 millones en Estados Unidos. Esto convirtió a First Blood en la película más taquillera de la temporada de otoño y la situó como la 13ª película más taquillera del año en general. La combinación del carisma de Sylvester Stallone, las intensas secuencias de acción y una historia convincente centrada en el personaje contribuyeron al importante éxito financiero de la película y consolidaron su estatus como un hito en el cine de acción de la década de 1980. First Blood no solo fue un éxito en Estados Unidos, sino que también alcanzó un éxito notable en todo el mundo. La película recaudó $160,3 millones a nivel global, un impresionante retorno de la inversión para su modesto presupuesto de producción de $15 millones, lo que demuestra su amplio atractivo internacional y su rentabilidad. Cabe destacar que First Blood se convirtió en la primera gran superproducción de Hollywood en estrenarse oficialmente en China, donde se proyectó por primera vez en 1985. La película caló hondo en el público chino, vendiendo aproximadamente 76 millones de entradas. Esto la convirtió en la película extranjera de Hollywood más taquillera en China durante más de 3 décadas, un récord que se mantuvo imbatido hasta 2018. Los temas universales de la película, como la lucha, la supervivencia y la injusticia, combinados con el carisma de Stallone, contribuyeron a su perdurable impacto global. First Blood recibió críticas mixtas tras su estreno, con muchos críticos elogiando las actuaciones de los actores principales, incluso cuando tenían reservas sobre la historia o su verosimilitud. Sylvester Stallone, Richard Crenna y Brian Dennehy fueron ampliamente elogiados por sus interpretaciones, que aportaron profundidad y matices a la narrativa de acción de la película. El renombrado crítico de cine Roger Ebert escribió que, aunque no le gustó el final de la película, consideraba First Blood una muy buena película, con buen ritmo y bien interpretada no solo por Stallone, sino también por Crenna y Brian Dennehy. Ebert reconoció que gran parte de la película resulta poco creíble, señalando que casi todo en First Blood es inverosímil, pero como es Stallone quien aparece en pantalla, lo aceptamos. Finalmente, le otorgó a la película una calificación de 3 de 4 estrellas, destacando sus sólidas actuaciones y su ritmo cautivador. Janet Maslin, de The New York Times, también elogió la caracterización de Rambo, describiéndolo como un héroe feroz, ágil y con la mirada perdida. Enfatizó que la interpretación de Stallone presentaba a Rambo como una víctima atormentada, incomprendida y con una increíble capacidad de supervivencia de la guerra de Vietnam en lugar de un sádico o un villano. Esta representación compasiva del personaje ayudó a elevar la película por encima de una historia de acción convencional, ofreciendo al público un protagonista cuyas luchas y traumas resonaron más allá de la violencia en pantalla. En conjunto, estas reseñas ilustran que, si bien los críticos a veces cuestionaron la verosimilitud de la película, las actuaciones, especialmente la interpretación matizada de Rambo por parte de Stallone, fueron ampliamente reconocidas como uno de sus puntos fuertes, contribuyendo a su impacto perdurable y su relevancia cultural. Janet Maslin también elogió First Blood por su narrativa, destacando la energía e ingenio de la película al combinar acción intensa con un drama centrado en los personajes. Reconoció cómo la narración mantenía el suspense a la vez que exploraba las luchas psicológicas de Rambo, otorgándole a la historia una vitalidad distintiva en comparación con las películas de acción típicas de la época. En contraste, Variety criticó la película, calificándola de un desastre y cuestionando el final, que, según ellos, no proporcionaba una resolución satisfactoria para el personaje principal. La publicación argumentó que la conclusión dejaba demasiados hilos narrativos sin resolver, lo que disminuía el impacto del viaje de Rambo. Sin embargo, algunos críticos, incluido Jack Hawkins de /Film, ofrecieron una perspectiva diferente sobre el final. Hawkins elogió la escena culminante como la mejor actuación de la carrera de Stallone, enfatizando su profundidad emocional. Señaló que la escena no contenía frases ingeniosas ni actos de bravuconería, solo emoción cruda y desbordante sin catarsis, destacando la capacidad de Stallone para transmitir emociones humanas auténticas y creíbles.
Hawkins concluyó que la actuación de Stallone en ese momento era inigualable, afirmando que nadie más podría haber interpretado la escena con tanta eficacia, convirtiendo un final potencialmente controvertido en una conclusión poderosa y centrada en el personaje. Esta variedad de opiniones críticas subraya cómo First Blood fue elogiada tanto por sus actuaciones como por la energía de su historia, pero también objeto de debate por su enfoque poco convencional de los finales de las películas de acción, lo que refleja el equilibrio de la película entre el espectáculo de gran presupuesto y el drama psicológico profundo. First Blood suele ser reconocida como parte del subgénero de películas sobre veteranos de guerra, una categoría de filmes de las décadas de 1970 y 1980 que se centraban en las experiencias, los traumas y las luchas de los veteranos de la Guerra de Vietnam. Estas películas solían explorar las dificultades de la reinserción en la sociedad, los efectos persistentes del combate y los conflictos entre los veteranos y las figuras de autoridad, combinando a menudo la crítica social con una narrativa de acción. First Blood destaca dentro de este subgénero por su retrato compasivo de John Rambo, presentándolo como un veterano altamente capacitado pero profundamente traumatizado, en lugar de un simple héroe de acción o un villano. En 2000, el crítico de cine de la BBC, Almar Haflidason, destacó la autenticidad de la actuación de Stallone, señalando que el entrenamiento de su personaje en técnicas de supervivencia y combate cuerpo a cuerpo le dio a la película un toque crudo y auténtico que entusiasmó al público de la época. Este realismo, combinado con la profundidad emocional de Rambo y las intensas secuencias en la naturaleza, ayudó a elevar First Blood por encima de una película de acción típica, permitiendo que conectara con los espectadores y consolidando su estatus como un ejemplo definitorio tanto del subgénero de películas sobre veteranos como del cine de acción de la década de 1980. First Blood ha obtenido un reconocimiento perdurable como una película emblemática tanto en el cine de acción como en la cinematografía de la década de 1980. Film.com y Filmsite la consideran una de las mejores películas de 1982, elogiando su combinación de acción intensa, narrativa centrada en los personajes y crítica social. Su impacto ha sido reconocido por críticos y público por igual durante décadas. En 2008, la revista Empire clasificó la película en el puesto 253 de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos, destacando su influencia duradera y su importancia cultural. Para consolidar aún más su reputación dentro del género de acción, Rolling Stone clasificó a First Blood en el puesto número 7 de su lista de las 10 mejores películas de acción de todos los tiempos en 2015. Estos reconocimientos reflejan el éxito de la película al combinar emocionantes secuencias de acción con una historia más profunda y emocionalmente resonante, convirtiéndola en un referente tanto para los fanáticos del género como para los críticos que estudian el cine influyente. First Blood continúa recibiendo un fuerte reconocimiento de la crítica en los sitios web modernos de agregación de reseñas. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación del 86% basada en 49 reseñas, con una puntuación promedio de 7.20/10. El consenso de los críticos del sitio elogia la película por ser mucho más oscura y sensible que las secuelas que generó, calificándola como una emocionante aventura de supervivencia que aprovecha al máximo las habilidades actorales de Sylvester Stallone. Esto destaca tanto la tensión de la historia como la capacidad de Stallone para transmitir la complejidad emocional de Rambo. En Metacritic, la película tiene una puntuación promedio ponderada de 61 sobre 100, basada en 15 críticos, lo que indica reseñas generalmente favorables. Estas puntuaciones reflejan cómo se considera a First Blood como una película de acción bien elaborada que equilibra el suspense de alto riesgo con el drama centrado en los personajes, lo que le ha valido el respeto tanto como película independiente como base de la icónica franquicia de Rambo. Los críticos han ofrecido diversas perspectivas sobre First Blood, lo que refleja su combinación de acción, drama y estudio de personajes. James Berardinelli de Reviews describió la película como una obra cinematográfica tensa y efectiva. Destacó su tono más oscuro, su subtexto sombrío y su violencia mesurada y no sensacionalista, señalando que estos elementos permitieron al público apreciar la película no solo como un thriller de acción estándar, sino como una obra con inteligencia y sustancia temática. Respecto a la actuación de Stallone, Berardinelli escribió:
Parece imposible imaginar a alguien que no sea Stallone en el papel, y sus capacidades como actor no deben ser subestimadas, enfatizando cómo su interpretación de Rambo añadió profundidad y credibilidad a la película. Por otro lado, Leonard Maltin ofreció una visión más crítica en la edición de 2010 de su guía de películas, otorgando a la película solo 1,5 de 4. Maltin argumentó que la película pierde toda credibilidad durante secuencias clave, criticando particularmente el momento en que Rambo sobrevive a una caída desde una montaña sobre rocas afiladas con solo una herida leve. Su reseña refleja escepticismo sobre la verosimilitud de la película, incluso reconociendo su tensión dramática y sus secuencias de acción. En conjunto, estas críticas ilustran la división en la recepción por parte de la crítica. Mientras que muchos elogiaron el tono, los temas y las interpretaciones de la película, otros consideraron que ciertos elementos de acción resultaban poco creíbles, lo que contribuye al debate actual sobre si First Blood es una historia seria centrada en los personajes o una película de acción trepidante. First Blood sigue siendo la película más aclamada por la crítica de la franquicia Rambo. Si bien fue elogiada por su tono más oscuro, la profundidad de sus personajes y sus tensas secuencias de acción y supervivencia, las 4 secuelas, Rambo, First Blood Part 21985, Rambo 31988, Rambo 2008 y Rambo, Last Blood 2019, recibieron, en general, críticas mixtas o promedio. Los críticos a menudo señalaron que las secuelas se inclinaron hacia una acción más espectacular, con menos énfasis en la complejidad psicológica y el comentario social que hicieron destacar a la película original. Como resultado, First Blood es ampliamente considerada como la entrega definitiva y más respetada de la saga. En un artículo de 2011 para la revista Blade, el periodista Mike Carter atribuyó a David Morrell y a la franquicia Rambo la revitalización de la industria de la cuchillería durante la década de 1980. Los cuchillos que aparecen en las películas, especialmente los diseñados por Jimmy Lilly y Gil Even, se convirtieron en icónicos, lo que provocó un aumento en la popularidad de los cuchillos de supervivencia y combate entre coleccionistas y entusiastas de las actividades al aire libre. En reconocimiento a esta influencia, la revista Blade honró a Morrell en 2003 con un premio a la trayectoria en la industria, reconociendo que su trabajo en First Blood había contribuido a hacer posible este resurgimiento. El propio Morrell consideró el honor irónico, señalando que el icónico cuchillo de supervivencia fue en realidad idea de Sylvester Stallone y no aparece en la novela original. No obstante, el premio destacó el impacto cultural de la película y su papel en la popularización del cuchillo de supervivencia como símbolo del ingenio de Rambo y del género de acción y aventuras en general. El cuchillo de supervivencia de Rambo, presentado en First Blood, se convirtió en una de las armas cinematográficas más icónicas de la historia del cine. Su diseño distintivo y su asociación con el ingenio y las habilidades de combate de John Rambo le ayudaron a alcanzar un estatus legendario entre coleccionistas y fans. El valor cultural y monetario del cuchillo se refleja en subastas de alto perfil. El 28 de julio de 2013, el cuchillo original utilizado en la película, junto con su funda, se vendió por la impresionante suma de $92.250. Además, un conjunto de 100 réplicas del cuchillo, fabricadas por el maestro cuchillero Jimmy Lilly en 1982, han sido valoradas individualmente en $45.000 cada una, lo que subraya aún más la popularidad y el valor de coleccionista de este objeto de recuerdo cinematográfico. El cuchillo sigue siendo un símbolo no solo de las habilidades de supervivencia de Rambo, sino también del impacto perdurable de la película en la cultura popular. Un escritor del think tank estadounidense Fundación para la Educación Económica analizó First Blood desde una perspectiva sociopolítica, centrándose en las causas del conflicto central de la película. Argumentó que la cadena de acontecimientos en la película es en gran medida el resultado de la brutalidad policial y la agresión innecesaria. Según su punto de vista, el enfrentamiento inicial del sheriff T. Asle con John Rambo fue completamente injustificado. Podría haber simplemente acompañado a Rambo al restaurante, ignorarlo o haber adoptado un enfoque más mesurado, pero en cambio, su hostilidad intensificó la situación. El escritor culpó directamente a las acciones de T. Asle, señalando que la arrogancia del sheriff y su aplicación rígida de la autoridad crearon un ambiente peligroso que provocó la respuesta defensiva de Rambo. Además,
Estableció paralelismos entre este escenario y los incidentes del mundo real en el siglo XXI, donde encuentros menores entre la policía y los civiles a veces escalan hasta convertirse en enfrentamientos mortales. Esta interpretación presenta la película no solo como un thriller de acción, sino como una historia aleccionadora sobre las consecuencias del abuso de poder y las tensiones sociales que rodean la autoridad y la justicia. La historia de John Rambo continuó con una secuela, Rambo: First Blood Part 2, estrenada en 1985. Esta secuela cambió el enfoque de la historia de supervivencia personal de la primera película a una misión más amplia y llena de acción, enviando a Rambo de regreso a Vietnam en una operación autorizada por el gobierno. Si bien Stallone continuó en el papel principal, la secuela amplificó la escala de la acción, convirtiendo a Rambo en una figura más abiertamente heroica y consolidando el estatus del personaje como una estrella de acción icónica de la década de 1980. En 2014, se lanzó Rambo: The Video Game, inspirado en las 3 primeras películas de la franquicia Rambo. El juego permitía a los jugadores ponerse en la piel de John Rambo, recreando misiones y secuencias de acción clave de las películas, incluyendo la supervivencia en la naturaleza, el combate contra enemigos e intensos tiroteos. Al traducir la intensidad cinematográfica de las películas a una experiencia interactiva, el juego buscaba capturar los elementos de acción y estrategia icónicos que hicieron que la franquicia fuera tan popular, atrayendo tanto a los fans de siempre como a los jugadores que buscaban una jugabilidad de alta intensidad. El 14 de agosto de 2020, se inauguró una estatua de madera de cedro de John Rambo en Hope, Columbia Británica, Canadá, conmemorando la película First Blood 38 años después de su estreno original. A la ceremonia asistieron el alcalde de la ciudad, Peter Rabb, el diputado local Mark Estrall y el escultor de la estatua, Ryan Villers. La estatua celebra el impacto cultural e histórico de First Blood, que se filmó en Hope y sus alrededores, y sirve como un homenaje perdurable a la conexión de la ciudad con la icónica película de acción y su legado en la cultura popular. Desde su intensa acción y profundidad emocional hasta su impacto duradero en la cultura pop, First Blood sigue siendo la historia definitiva de Rambo, inspirando secuelas, videojuegos e incluso una estatua de cedro en Hope, Canadá, casi 4 décadas después. Lanzada en 1982, First Blood presentó al mundo a John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam cuya lucha contra la injusticia y sus habilidades de supervivencia lo convirtieron en un icónico héroe de acción. First Blood es una película estadounidense de acción bélica de 1982 que presentó al público a uno de los personajes más icónicos del cine de acción, John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. La película fue dirigida por Ted Kotcheff y coescrita por Michael Cosol, William Sackheim y el propio Stallone. Está basada en la novela de 1972 de David Morrell, también titulada First Blood, que exploraba las secuelas psicológicas y emocionales que enfrentaban los soldados que regresaban de la guerra de Vietnam. La historia sigue a John Rambo, un ex boina verde y veterano de la guerra de Vietnam que deambula por Estados Unidos en busca de paz, un propósito y un sentido de pertenencia después de la guerra. Al llegar a un pequeño pueblo tranquilo y aparentemente normal, se encuentra inmediatamente con la hostilidad y la desconfianza de las autoridades locales, en particular del sheriff Will T. Astley. Lo que comienza como un simple malentendido se convierte rápidamente en un conflicto abierto, ya que Rambo es acosado, arrestado y maltratado, lo que desencadena dolorosos recuerdos de sus experiencias bélicas. Incapaz de soportar el abuso, Rambo escapa de la custodia y huye a la naturaleza circundante. Utilizando sus excepcionales habilidades de supervivencia, conocimientos tácticos y entrenamiento de combate, logra evadir una persecución masiva que involucra a la policía local, la policía estatal y la Guardia Nacional. A medida que la persecución se intensifica, la película pasa de una narrativa de acción directa a una tensa exploración de la supervivencia, el trauma y las consecuencias de llevar a un hombre profundamente dañado hasta su límite. Richard Crenna coprotagoniza como el coronel Sam Trautman, exoficial al mando y mentor de Rambo, quien lo comprende mejor que nadie y advierte repetidamente a las autoridades sobre el peligro de acorralarlo. Brian Dennehy ofrece una poderosa actuación como el sheriff Will T. Astley, un agente de la ley orgulloso y obstinado cuya negativa a ceder alimenta el conflicto creciente. Más allá de su acción y suspense, First Blood destaca por su tono serio y profundidad emocional, resaltando las dificultades de los veteranos que regresan a una sociedad que no los comprende ni los acoge.
La película se convirtió en un gran éxito de crítica y público, sentando las bases para la longeva franquicia de Rambo, y sigue siendo notable por su contundente mensaje sobre la guerra, el trauma y la supervivencia. First Blood se estrenó en los cines de Estados Unidos el 22 de octubre de 1982. En su estreno, las críticas fueron mixtas. Algunos críticos se centraron en la intensa violencia y la atmósfera sombría de la película, mientras que otros apreciaron su enfoque serio y su carga emocional. Sin embargo, a pesar de las opiniones divididas de la crítica en aquel momento, la película se convirtió rápidamente en un gran éxito de taquilla. El público respondió con entusiasmo, y First Blood recaudó aproximadamente $125,2 millones en todo el mundo. Este impresionante resultado la convirtió en la 13ª película más taquillera en la taquilla nacional de 1982 y la 7ª a nivel mundial ese mismo año, consolidándola como uno de los estrenos más exitosos de su época. En 1985, la película alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer éxito de taquilla de Hollywood en estrenarse oficialmente en China. Su acogida allí fue extraordinaria, atrayendo a un público masivo y vendiendo una cantidad de entradas sin precedentes. First Blood mantuvo durante décadas el récord de mayor número de entradas vendidas por una película estadounidense en China, un récord que permaneció imbatido hasta 2018. Este logro puso de manifiesto los temas universales de la película y su capacidad para conectar con el público mucho más allá de Estados Unidos. En los años posteriores a su estreno, First Blood ha sido reevaluada por críticos e historiadores del cine, lo que ha dado lugar a una reputación mucho más positiva que la que recibió inicialmente. Las revisiones modernas han destacado las poderosas interpretaciones de Sylvester Stallone, Brian Dennehy y Richard Crenna, así como la exploración del trauma, la alienación y las dificultades a las que se enfrentan los veteranos de guerra al regresar a la vida civil. Hoy en día, la película es ampliamente considerada una obra fundamental del género de acción, reconocida no solo por su influencia en películas de acción posteriores, sino también por su profundidad emocional y su perdurable impacto cultural. El éxito de First Blood condujo directamente a la creación de la franquicia Rambo, convirtiendo al personaje de John Rambo en un ícono global de la cultura pop. Sylvester Stallone continuó dando forma a la serie coescribiendo y protagonizando 4 secuelas, cada una expandiendo la historia de Rambo y transformándolo en uno de los héroes de acción más reconocibles de la historia del cine. Más allá de las películas, la popularidad de Rambo se extendió a múltiples formatos mediáticos. La franquicia creció hasta incluir una serie de televisión animada dirigida a un público más joven, una serie de cómics de larga duración, una colección de novelas y varios videojuegos, todo lo cual ayudó a mantener la relevancia del personaje a lo largo de generaciones y en todo el mundo. La historia que comenzó en First Blood continuó con su secuela directa, Rambo: First Blood Part 2, estrenada en 1985. Esta secuela orientó la serie hacia un estilo más grandilocuente y lleno de acción, consolidando aún más el estatus de Rambo como una figura clave en el género de acción. En diciembre de 1981, John Rambo, ex boina verde del ejército de los Estados Unidos y veterano de la guerra de Vietnam, se da cuenta con dolor de que es el último miembro superviviente de su unidad de combate. Esta verdad se vuelve devastadoramente clara cuando se entera de que su amigo cercano del ejército, Delmar Berry, ha fallecido recientemente. La muerte de Delmar no fue consecuencia del combate, sino de complicaciones de salud a largo plazo causadas por la exposición a la agente naranja durante su despliegue en Vietnam, un recordatorio de que los efectos de la guerra continuaron cobrándose vidas mucho después de su finalización oficial. La noticia deja a Rambo abrumado por el dolor, la culpa del superviviente y una profunda sensación de aislamiento. Sin familia, sin hogar y sin un propósito claro, se encuentra a la deriva, sin saber a dónde pertenece en un mundo que parece haber seguido adelante sin él. Con poco más que sus recuerdos y su entrenamiento militar, Rambo viaja a pie y finalmente llega al tranquilo pueblo de Ope, Washington. Entra en el pueblo buscando nada más que una comida o un momento de conexión humana, pero en cambio se encuentra con sospecha y hostilidad. El sheriff local, Will Teasley, se fija rápidamente en Rambo y emite un juicio negativo inmediato basado en su aspecto rudo y su comportamiento retraído. Viéndolo como un vagabundo y una posible fuente de problemas, Teasley se enfrenta a Rambo y lo trata con abierto desprecio.
Este encuentro despectivo y lleno de prejuicios desencadena una cadena de acontecimientos que se intensificarán rápidamente, transformando un simple malentendido en una confrontación peligrosa que cambiará sus vidas para siempre. El sheriff Will T. Astley escolta a John Rambo hasta las afueras del pueblo, dejando claro con sus palabras y acciones que Rambo no es bienvenido en Ope. Le advierte con firmeza que no regrese, tratándolo como un forastero indeseado en lugar de como un ser humano. El encuentro deja a Rambo profundamente humillado y juzgado injustamente. En lugar de desaparecer discretamente como se le había ordenado, Rambo regresa al pueblo, impulsado por una mezcla de orgullo herido, frustración y la necesidad de defenderse tras haber sido tratado con tanto desprecio. El regreso de Rambo provoca de inmediato a T. Astley, quien lo interpreta como un acto de desafío. Sin dudarlo, el sheriff lo arresta y lo detiene, decidido a imponer su autoridad y darle una lección. Rambo es llevado a la cárcel local para ser procesado, donde queda bajo la supervisión del subjefe de policía de T. Astley, Art Galt. Galt es abiertamente cruel y agresivo, y dirige a los demás agentes para que traten a Rambo con una dureza innecesaria. En lugar de seguir el procedimiento adecuado, se burlan de él, lo intimidan y lo maltratan físicamente, despojándolo de su dignidad y llevándolo al límite. La violencia y el confinamiento desencadenan poderosos flashbacks en Rambo, obligándolo a revivir la horrible tortura que sufrió como prisionero de guerra en Vietnam. Los sonidos, las ataduras y la brutalidad difuminan la línea entre el pasado y el presente, sumiéndolo en un estado de pánico y angustia psicológica. Actuando por puro instinto de supervivencia, Rambo se defiende con una ferocidad nacida del entrenamiento y el trauma. Domina a sus captores, escapa de la cárcel y huye del pueblo usando su cuchillo de combate para defenderse. Retirándose a las montañas circundantes, desaparece en la naturaleza, preparando el escenario para una persecución que escalará y transformará un conflicto de un pequeño pueblo en una cacería humana a gran escala. El sheriff T. Astley organiza rápidamente una gran partida de búsqueda para dar con Rambo, movilizando a sus agentes, junto con apoyo aéreo y perros rastreadores entrenados. Decidido a capturarlo, T. Astley trata la situación como una importante operación policial en lugar de un malentendido que se ha descontrolado. El terreno accidentado y el denso bosque dificultan la persecución, aumentando las tensiones entre los hombres involucrados. Durante la búsqueda, el subjefe Art Galt desafía abiertamente las órdenes directas de T. Astley. Actuando por impulso y su naturaleza agresiva, Galt intenta matar a Rambo disparándole desde un helicóptero que vuela a baja altura. Rambo, acorralado y desesperado, reacciona instintivamente para sobrevivir. Lanza una piedra contra la aeronave, lo que provoca que el piloto pierda el control. El helicóptero se tambalea violentamente, y Galt pierde el equilibrio y cae al vacío, muriendo en el acto, lo que marca la primera consecuencia fatal de la creciente persecución. Poco después, T. Astley descubre la verdad sobre el hombre al que persigue. Le informan de que Rambo no es un simple vagabundo, sino un soldado de las fuerzas especiales altamente entrenado y condecorado con la Medalla de Honor. A pesar de esta revelación y del evidente peligro de continuar la persecución, T. Astley se niega obstinadamente a suspender la búsqueda, impulsado por el orgullo y la necesidad de imponer su autoridad. Mientras tanto, Rambo, profundamente conmocionado por lo sucedido y sin querer causar más derramamiento de sangre, intenta rendirse pacíficamente. Levanta las manos y trata de entregarse, con la esperanza de poner fin a la violencia. Sin embargo, los agentes entran en pánico y abren fuego contra él. Obligado una vez más a luchar por su vida, Rambo abandona la idea de rendirse y desaparece entre los árboles, adentrándose aún más en el bosque a medida que la persecución se intensifica. Una vez en lo profundo del bosque, Rambo se vale de su experiencia en supervivencia y sus habilidades en la naturaleza para mantenerse con vida y burlar a sus perseguidores. Utilizando el entorno natural a su favor, construye cuidadosamente una serie de trampas improvisadas diseñadas no para matar, sino para incapacitar a los agentes que lo persiguen. Uno a uno, los agentes son sorprendidos, heridos o forzados a retirarse, lo que deja claro que Rambo no actúa por malicia, sino por pura necesidad de sobrevivir. Sus acciones demuestran su disciplina y autocontrol, incluso cuando la situación se vuelve cada vez más peligrosa. Durante un enfrentamiento, Rambo acorrala al sheriff T. Astley y lo amenaza con un cuchillo. En un tenso intercambio, Rambo advierte a T. Astley que abandone la persecución y lo deje en paz,
dejando claro que la situación ya ha llegado demasiado lejos. Tras lanzar su advertencia, Rambo perdona la vida de T. Asley y desaparece de nuevo en el bosque, eligiendo la huida en lugar de la venganza. A medida que la persecución se intensifica y escapa al control de las autoridades locales, agentes de la Patrulla Estatal de Washington y unidades de la Guardia Nacional de Washington son desplegados para ayudar en la búsqueda. Reconociendo la gravedad de la situación, el ejército también llama al coronel Samuel Trautman, antiguo oficial al mando y mentor de Rambo, quien comprende las habilidades de Rambo mejor que nadie. Trautman aconseja urgentemente a T. Asley que se retire, advirtiéndole que acorralar a Rambo solo provocará más destrucción. Sin embargo, impulsado por el orgullo y la determinación, T. Asley se niega a ceder. Usando una radio, Trautman intenta comunicarse directamente con Rambo, suplicándole que se rinda y prometiéndole que aún puede recibir ayuda. Rambo, emocionalmente destrozado y abrumado por años de trauma reprimido, rechaza las súplicas de Trautman. Condena airadamente a T. Asley y a los ayudantes del sheriff por su crueldad y maltrato, insistiendo en que él no inició la violencia y que ellos fueron los primeros en atacar. Sus palabras subrayan la tragedia central de la historia, un hombre llevado al límite por una sociedad que no supo comprenderlo. Finalmente, Rambo se refugia en una mina abandonada, utilizándola como último escondite mientras la persecución se estrecha a su alrededor. Unidades de la Guardia Nacional rodean la zona e intentan obligarlo a rendirse, pero cuando el fuego de supresión sostenido no logra desalojarlo, intensifican su respuesta. Se dispara un cohete M-72 LAV contra la entrada de la mina, provocando una explosión masiva que derrumba la estructura. Tras la explosión, T. Asley y las fuerzas reunidas creen que Rambo finalmente ha muerto, asumiendo que la explosión lo ha enterrado vivo bajo los escombros. Sin que ellos lo sepan, Rambo sobrevive. Valiéndose una vez más de su entrenamiento e instintos, escapa a través de un conducto de ventilación oculto en lo profundo de la mina. Herido, exhausto, pero aún decidido, regresa hacia la civilización. En el camino, secuestra un camión de transporte militar, utilizándolo para regresar al pueblo de Ope con un único propósito: enfrentarse al sheriff T. Asley y poner fin a la pesadilla en sus propios términos. A pesar de la aparente conclusión de la persecución, el coronel Trautman insta nuevamente a T. Asley a detener la búsqueda, advirtiéndole que presionar a Rambo aún más solo conducirá al desastre. Sin embargo, T. Asley se mantiene inflexible, consumido por un orgullo obstinado y la necesidad de afirmar su autoridad. Mientras Rambo entra en el pueblo amparado por la oscuridad, siembra el caos como una distracción deliberada. Provoca una explosión en una gasolinera, dejando gran parte del pueblo a oscuras al cortar el suministro eléctrico. En medio de la confusión, también destruye una armería local, impidiendo que los agentes accedan a las armas, simbólicamente utilizando las herramientas de la violencia contra quienes pretendían usarlas contra él. El tranquilo pueblo se transforma en un campo de batalla, preparando el escenario para el enfrentamiento final entre Rambo y el hombre que se negó a dejarlo escapar. Dentro de la oscura oficina del sheriff, Rambo desata su rabia y desesperación, disparando sin control mientras los símbolos de autoridad y control se hacen añicos a su alrededor. La destrucción no está impulsada por la crueldad, sino por años de trauma reprimido que finalmente estalla tras haber sido llevado al límite. Cuando el sheriff T. Asley lo confronta por última vez, Rambo apunta deliberadamente a la pierna, hiriéndolo gravemente con una ametralladora M60 que había tomado previamente del camión militar secuestrado. Incluso en este momento de violencia, Rambo se detiene antes de matarlo, marcando una clara diferencia entre la supervivencia y la venganza. Mientras el caos amaina, el coronel Sam Trautman llega al lugar y se acerca a Rambo con calma, hablándole no como a un enemigo, sino como a un soldado y una figura paterna. Trautman apela al hombre detrás del arma, recordándole a Rambo que la lucha no tiene por qué continuar y que ya no está solo. Exhausto, emocionalmente destrozado y sin ningún lugar a donde huir, Rambo baja su arma. En un desahogo crudo y doloroso, Rambo se derrumba y habla abiertamente sobre sus experiencias en Vietnam, la pérdida de sus amigos, los horrores del combate y la forma en que fue abandonado e incomprendido al regresar a casa. Describe un mundo donde fue entrenado para matar y sobrevivir, solo para ser rechazado y criminalizado cuando intentó vivir como civil. Esta liberación emocional marca la primera vez que Rambo realmente se enfrenta a su dolor en lugar de huir de él.
Trautman lo consuela con delicadeza, abrazándolo mientras el peso de todo lo que ha soportado finalmente se le viene encima. Con compasión y autoridad serena, Trautman escolta a Rambo bajo custodia federal, asegurándose de que sea tratado como un veterano con problemas en lugar de como un monstruo. Mientras tanto, el sheriff T. Ashley es llevado en una camilla a una ambulancia para recibir tratamiento médico por sus heridas. El enfrentamiento termina no con un triunfo, sino con una sombría sensación de tragedia, que subraya el costo humano del orgullo, la incomprensión y las cicatrices perdurables de la guerra. La película está protagonizada por Sylvester Stallone en el papel principal de John J. Rambo, un ex boina verde altamente entrenado y veterano de la guerra de Vietnam cuyas cicatrices emocionales e instintos de supervivencia impulsan la historia. La actuación de Stallone aporta profundidad y vulnerabilidad a un personaje que a menudo se malinterpreta como un simple héroe de acción. Richard Crenna interpreta al coronel Samuel R. Sam Trautman, antiguo oficial al mando y mentor de Rambo. Trautman comprende las habilidades y el trauma psicológico de Rambo mejor que nadie y actúa como la brújula moral de la película, intentando repetidamente evitar que la situación se agrave. Brian Dennehy interpreta al sheriff William Will T. Ashley, el testarudo y orgulloso agente de la ley cuyo enfrentamiento con Rambo desencadena el conflicto principal. La negativa de T. Ashley a ceder transforma un incidente menor en una crisis a gran escala, convirtiéndolo tanto en antagonista como en una figura trágica. Bill M. Kinney interpreta al capitán Dave Kern, un oficial de la policía estatal que llega para ayudar en la creciente búsqueda. Su presencia subraya cómo la situación escapa al control de las fuerzas del orden locales. Jack Starrett interpreta al sargento adjunto Arthur R. Galt, el sádico y agresivo jefe de policía adjunto